En este video revisaremos las pautas de las pruebas de circuitos del primer semestre del 2017. Partiremos con la prueba número 1. En la primera pregunta nos piden encontrar el valor de la fuente de G y el valor del voltaje de V1, sabiendo que V sub 0 es igual a 250 mV. Consideraremos las corrientes I sub C, I sub B e I sub A. Además, sabemos que al estar estos resistores en paralelo, el voltaje que circula a través de ellos es el mismo. Con esto estableceremos las siguientes relaciones. Realizando un LKB en la primera malla, podemos ver que la primera ecuación nos queda VG es igual a 50 I sub 1. Ahora, como sabemos el valor de V sub 0, podemos obtener el valor de I sub A e I sub B. Como las corrientes que entran al nodo son igual a las que salen, el valor en sentido contrario de la fuente es igual a la suma de I sub A más I sub B. Con esto obtenemos I sub 2. Y podemos realizar la ecuación de V sub 1 obteniendo menos 0,05 volts. Para poder encontrar el valor de I sub 1 haremos lo mismo que para I sub 2, encontraremos el valor de I sub C, ya que sabemos que V sub 1 es menos 0,05 volts. Ahora, como explicamos anteriormente, consideraremos el valor del sentido opuesto a la fuente igual a I sub C más I sub 2 obteniendo I sub 1. Por nuestra primera analogía podemos encontrar el valor de V sub G, el cual es 0,00625. En la pregunta 2 nos piden encontrar el voltaje y la resistencia de Thevenin además de la corriente de Norton, por lo que realizaremos un LKB en la primera parte del circuito y así encontrar las corrientes I1 e I. Utilizando el método de Cramer obtenemos los valores de las corrientes respectivas. Con el valor de I podemos saber el valor de la fuente controlada y así realizar un LKB en la segunda parte del circuito, pudiendo despejar I sub 2. Ahora, por ley de Ohm, tenemos que el voltaje de Thevenin es igual a 75 volts. Para la corriente de Norton, consideraremos la carga como un cable, por ende, obtendremos la siguiente ecuación: 90 es igual a 10 I sub 2, teniendo que I sub n es igual a 9 A. Luego, por ley de Ohm, podemos obtener que la resistencia equivalente es igual a 8,33 ohm. Para la pregunta 3, mediante el método de nodos, nos piden encontrar la potencia en el resistor de 5 ohm. Para eso, consideraremos los nodos V sub 1, V sub 2 y V sub 3, además de la respectiva resistencia equivalente debido a que están en serie. También podemos observar que el valor de V sub 1 es igual al valor de la fuente de 500 volts. Formularemos dos ecuaciones de nodos, una respecto a V2 y otra con respecto a V3, y por el método de Cramer encontraremos sus respectivos valores, como se puede mostrar en la imagen. Con los datos anteriores podemos encontrar el valor de la corriente I, el cual es 27,655 A. De esta forma, y jugando con la ley de Ohm, podemos obtener la expresión de la potencia para un resistor sabiendo su corriente. En este caso, su valor es de 3823,995 watts. Finalmente, para la pregunta 4, debemos encontrar la potencia del resistor R1, graficarla y escribirla en señal singular. Nos guiaremos por el principio de que las corrientes que entran al nodo son iguales a las que salen. De esta forma, buscaremos las expresiones para las corrientes I' e I2', que son las que entrarán al nodo de la resistencia R1. Al sumar ambas corrientes obtendremos I sub 0, la cual, escrita en señal singular, está como se muestra en la imagen. Para sacar la potencia debemos multiplicar la corriente por el voltaje obteniendo la señal singular P de t. Al graficarla podemos ver su comportamiento con respecto al tiempo. Para el ejercicio número 1 se nos presenta el siguiente circuito. Para la pregunta A se nos pide encontrar el valor de Vt y el de It. Para esto usamos las siguientes relaciones que se muestran en la imagen. Sabemos que el voltaje V de t es igual al voltaje en el capacitor más la suma del voltaje y la resistencia. Usando las relaciones encontradas, podemos despejar así la ecuación diferencial. Ahora con la ecuación diferencial ya encontrada y sabiendo que el voltaje en el capacitor es de tipo entrada cero, podremos representar el voltaje en el capacitor. Con el voltaje en el capacitor ya encontrado, podemos representar I de t y V de t, como se muestra en la imagen.
En la pregunta B se nos pide encontrar la nueva definición para la corriente en el capacitor, debido a que se nos otorga una nueva fuente. Para esto utilizaremos operadores. Como se puede apreciar en la imagen, y utilizando operadores pudimos encontrar la representación para la nueva corriente en el capacitor. En la pregunta C se nos pide representar la gráfica de la corriente encontrada, la cual se puede apreciar en la imagen. En el ejercicio 2 se nos presenta el siguiente circuito. En la pregunta A se nos pide encontrar el voltaje en el capacitor. Como se puede observar, el capacitor se encuentra cargado, lo cual representa un circuito abierto. Y el voltaje en el capacitor, por lo tanto, será representado por el voltaje en la resistencia de 20 kΩ. Utilizando la relación que se muestra en la imagen, podremos encontrar el voltaje en la resistencia de 20 kΩ. El voltaje encontrado es igual a 70 volts. En la pregunta B se nos pide encontrar el valor de la capacitancia. Entrega como dato que a los 600 milisegundos el voltaje decae hasta su 10% del valor inicial. Sabemos además que la entrada del capacitor es de tipo entrada cero. Con esta información y reemplazando la ecuación diferencial del voltaje en el capacitor, podremos encontrar así el valor de la capacitancia. En la pregunta C se nos pide encontrar el valor de tau y en la D representar el valor del voltaje en el capacitor, ambos valores apreciados en la imagen. En la pregunta E se nos pide encontrar el valor de la energía acumulada, el cual tiene un valor de menos 4,319 millijoules. Para el ejercicio número 3 se nos presenta el siguiente circuito. En la pregunta A se nos pide calcular el valor inicial del capacitor e inductor, representados en la imagen, cada uno de sus valores. En la pregunta B se nos pide encontrar la ecuación diferencial. Haciendo cambio de fuente y encontrando la resistencia en paralelo que va a ser igual a 2,5 kΩ, con lo cual encontramos la siguiente relación. Con las relaciones encontradas podemos demostrar la ecuación diferencial, la cual queda representada en la imagen mostrada. En la pregunta C se nos pide calcular el factor de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia del circuito y explicar cuál es el comportamiento de la respuesta en ILDT para t mayor de 0. Pueden observar los valores obtenidos y además se puede decir que el comportamiento es una respuesta infraamortiguada debido a que el factor de amortiguamiento es menor a la frecuencia de resonancia. En la pregunta D se nos pide representar la ecuación que representa la corriente en el inductor. Como sabemos que es una respuesta del tipo infraamortiguada, podemos representarlo con la ecuación mostrada en la imagen. Y con esto representar K. Ahora definiendo la derivada de la ecuación de la corriente, usando la igualdad de la constante K, reemplazaremos a continuación. 1, 2, 3. Ahora con la ecuación reemplazada podremos encontrar el valor de omega y de K, los cuales se aprecian en la imagen. Y ahora con los valores encontrados podemos representar la ecuación para la corriente. Para finalizar se nos pide la gráfica de la ecuación en el inductor. Para la prueba número 3 tenemos 3 ítems, de los cuales en el ítem número 1 hay 5 preguntas. Para la letra A del ítem número 1 tenemos que hay un computador con un monitor y un teclado que requieren 60 watts para poder operar. Por lo tanto nos preguntan cuál es el valor de la magnitud de la corriente entregada por el cable de alimentación, para lo cual tenemos los siguientes datos, que es la potencia que consume este computador, que es de 60 watts, y el voltaje en RMS, que es de 220 volts. Por lo tanto, se sabe que la potencia es igual al voltaje efectivo por la corriente efectiva coseno de phi, de lo cual obtenemos que la corriente efectiva es igual a la potencia dividido en el voltaje efectivo, teniendo así que la corriente efectiva es igual a los 60 watts
dividido en los 220 volts. Así nos queda una corriente de 0,2727 amperes. Para la pregunta B, tenemos que una impresora fue conectada al computador antes mencionado, por lo cual tenemos que la potencia total consumida es la suma de la impresora y el computador, quedándonos así un consumo de 140 watts. Por lo tanto, la corriente efectiva es igual a los 140 watts dividido en 220 volts, quedándonos una corriente de 0,6364 amperes. Para la letra C, nos preguntan si la impedancia es un fasor, para cual la respuesta es que no, ya que el fasor representa una señal en el tiempo y la impedancia no, ya que es un número complejo. Para la pregunta D nos dan la siguiente afirmación. En régimen permanente sinusoidal, si la entrada es x de t igual a seno de omega t más un ángulo phi 1, la salida del sistema estable será igual a i de t igual a b coseno de omega t más un ángulo 2. Esto es correcto ya que la salida se trabaja en términos de coseno, por lo tanto lo único que cambia es la amplitud de la salida y el ángulo o fase. Para la pregunta E nos dicen que el valor efectivo de una señal continua es igual al valor efectivo de una señal alterna en RPS. Esto no es correcto ya que la corriente directa entrega el valor máximo que puede entregar la fuente, a diferencia del régimen permanente sinusoidal, que el valor máximo está dividido por raíz de 2, y ese es el valor efectivo de corriente que entrega la fuente. Para el ítem número 2 tenemos los siguientes datos para poder realizarlo. Una impedancia Z1 de 30 más 40J y Z2, lo cual nos dan la potencia de 2 kW y un factor de potencia de 0,8. Tenemos también un resistor que consume 1 kW y un inductor que tiene una potencia reactiva de 0,5 kW. Por lo tanto hay que encontrar la potencia compleja de los siguientes elementos. Para encontrar la potencia compleja número 1 o del elemento 1, sabemos que la potencia compleja es igual al voltaje por el conjugado de la corriente. Además, sabemos que el voltaje es igual a la impedancia por la corriente, que es I igual a el voltaje dividido en la impedancia, de lo cual se tiene que la potencia compleja es igual a la magnitud del voltaje al cuadrado dividido en el conjugado de la impedancia, lo cual nos da una potencia compleja de 580,8 más 777,4 volt ampere. Para la potencia compleja número 2 tenemos que la potencia reactiva es igual a la potencia activa por tangente de ángulo, de lo cual el ángulo lo sacamos del factor de potencia, aplicando el arco seno, lo cual nos da un ángulo de 36,86.99 grados. Así, la potencia reactiva es igual a 1,5 kVA. Así, la potencia compleja 2 es igual a 2000 más 1500 volt ampere. Para la potencia compleja número 3 basta con sumar la potencia del resistor y el inductor, lo cual nos queda la potencia compleja número 3 con 1000 más 500 volt ampere. Así, la potencia compleja total es igual a la suma de las tres, obteniendo el siguiente resultado de 3580,8 más 277,4 volt ampere, de lo cual podemos obtener el ángulo que sería de 37,768 grados, con lo cual obtenemos un factor de potencia igual a 0,7905, que es de tipo inductivo. Luego tenemos que la potencia compleja total es igual al voltaje por el conjugado de la corriente, de lo cual tenemos que el conjugado de la corriente es igual a 3580,8 más 2774,4 J dividido en 220. Esto nos da una corriente de 16,2764 menos 12,6109 J. Así, la magnitud de la corriente es de
20,5902 amperes. Luego nos dicen que calculemos el valor del capacitor que al conectar en paralelo entre los terminales A y B, esto reduzca la magnitud de la corriente en un 10%, para lo cual la corriente reducida en un 10% nos da que es 18,53 amperes. Teniendo esto en cuenta, se sabe que la magnitud de la potencia compleja es igual a la magnitud del voltaje por la magnitud de la corriente. Entonces, la magnitud de la potencia compleja es igual a 18,53 por 220, quedándonos así una potencia compleja en magnitud de 4076,9 volt ampere. Sabemos también que la magnitud de la potencia compleja es igual a la raíz de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Así obtenemos que la potencia reactiva nueva, que es la que necesitamos, es igual a la potencia compleja al cuadrado menos la potencia activa al cuadrado. Así nos da que la potencia reactiva nueva es igual a 1949 bar. Luego sabemos que el capacitor es igual a QC dividido en omega por el voltaje al cuadrado, quedándonos así que QC es igual a 2774,4 menos 1949. Esto nos da un resultado de 825,3990 bar. Así, reemplazando en la ecuación, tenemos que el capacitor que necesitamos es igual a 825,3990 dividido en 2pi por la frecuencia, que es 50, por 220 al cuadrado. Así el capacitor es de 54,28 microfarads. Finalmente, para obtener el nuevo factor de potencia debemos calcular el nuevo ángulo, para lo cual aplicamos tangente a la menos 1 de la potencia reactiva dividido en la potencia activa. Así nos queda un ángulo de 28,53 grados. Luego, el nuevo factor de potencia es igual a aplicar el coseno a este nuevo ángulo, quedando así un factor de potencia de 0,8783 inductivo. Para la parte 3 tenemos el siguiente circuito, en el cual procedemos a calcular las impedancias de cada elemento para poder aplicar los métodos ya conocidos. Así, haciendo transformaciones de fuente y resolviendo los paralelos correspondientes de cada elemento, obtenemos la siguiente reducción del circuito, la cual nos da una fuente de voltaje de 16 ángulo 0 y una impedancia de 6,439 menos 27,95 J. Así, la corriente del circuito es igual a 16 ángulo 0 dividido en la impedancia antes mencionada, lo cual nos da una corriente de 0,55 ángulo de 77,02 amperes. Luego, al pasarlo al dominio del tiempo, nos queda que I de t es igual a 0,55 coseno de 2t más 77,02 amperes. Luego, para obtener la corriente I de t que pasa por el inductor, debemos calcular el voltaje en el inductor, para lo cual realizamos un divisor de voltaje en donde nos queda un voltaje de 16,735 ángulo de menos 12,97 volts. Luego, para obtener la corriente I de t o IL, debemos dividir el voltaje obtenido anteriormente en el valor del inductor o la impedancia del inductor, lo cual nos arroja un resultado de 2,784 ángulo de menos 102,97 amperes. Así, en el dominio del tiempo, nos queda que I de t es igual a 2,789 coseno de 2t menos 102,95 amperes. Con esto podemos realizar el diagrama fasorial, lo cual nos queda que la corriente está en atraso con respecto al voltaje. Finalmente, para la parte E, nos piden resolver el circuito mediante el método de superposición, para lo cual debemos apagar una de las dos fuentes. En este caso, para la parte A de la letra E, apagaremos la fuente de corriente, lo cual nos queda el siguiente circuito. Por lo tanto, podemos obtener el voltaje del inductor mediante divisor de voltaje, lo cual nos queda 8,36 ángulo de menos 12,97 volts. Así,
la corriente nos dará 1,39462 ángulo de menos 102,97 grados. Y para la parte 2 de la letra E, apagamos la fuente de voltaje y realizando la conversión de fuente necesaria y resolviendo el paralelo del capacitor y el inductor, obtenemos la misma relación de la parte A de la letra E, la cual es que el voltaje en el inductor es de 8,36 ángulo de menos 12,97 voltios. Así la corriente nos quedaría de la siguiente forma: el voltaje antes mencionado dividido en el valor de la impedancia del inductor es igual a 1,39 ángulo de menos 102,97 grados. Así la corriente I de T que pasa por el inductor es igual a la suma de las dos corrientes ya calculadas, con lo cual nos da un resultado de 2,79 ángulo de menos 102,97 amperes. Y llevando esto al dominio del tiempo, nos queda que I de t es igual a 2,79 coseno de 2t menos 102,97 grados, y todo esto en amperes. Estas fueron las pautas de las pruebas de circuito del primer semestre de 2017. Muchas gracias por ver el video.